ya estamos con Mariana Contreras. Ella es presidente de Sumate a Dar Vida. Nos va a hablar acerca del proyecto de ley, ¿no es cierto?, del nuevo Código Civil de Fertilización Asistida. Que ya estuvimos hablando con ella con respecto a artículos que de pronto estaban ya solucionados el año pasado y en este momento el 19 vuelta atrás, pero bueno, yo quiero que lo cuentes. Sí, nuestro problema es con el artículo 19, Ajá. que hasta que salió la ley iba en la par. Nosotros obtuvimos la ley el 5 de junio de este año, después Sí. de muchos años de lucha, porque fue muy difícil, sobre todo primero instaurado el tema, era un tema que no se hablaba, nos costaba mucho a los pacientes hablar del tema, salir a la calle. Y bueno, este año logramos la ley y nos decían que a la par estaban trabajando con un anteproyecto del Código Civil donde este artículo 19 hacía una diferenciación de cuándo comenzaba la vida en cuanto a las técnicas de fertilización asistida. El día anterior que fuera bajado para el Senado, esto del artículo del Código Civil fue cambiado, fue podado, incluso un poco más chico de lo que habla Vélez Arfield, porque habla que el comienzo de la asistencia es en el momento de la concepción nada más. Entonces nuestro problema, nuestra preocupación es que no habla de las técnicas de fertilización asistida y tengamos problemas después. Si bien se sancionó la ley y hoy se está cubriendo, no en su totalidad, porque bueno, recién está caminando, pero que tengamos problemas después del día de mañana con las técnicas, sobre todo de alta complejidad, que son las técnicas que nosotros confiamos en el biólogo, que se hacen todos en el laboratorio, y donde es el biólogo que hace la unión del espermatozoide con el óvulo. Se volvió a esto de la manipulación genética, volvimos y volvieron a hablar un poco de todo eso, que nosotros siempre que hablamos nos defendíamos, porque vuelvo a decir, yo creo que tampoco un código puede volver para atrás con los adelantos que hoy hay de la técnica, de la ciencia. Bien. Con tan buenos médicos que tenemos en reproducción asistida, que durante 28 años trabajaron en nuestro país sin ninguna ley, pero con muy buenos resultados y en forma muy ética. Entonces, hoy es un poco coartarle la libertad con este artículo. Y Mariana, vos sos presidente, ¿no es cierto?, de Sumate a Dar Vida. Sumate a Dar Vida. ¿Por qué? Bueno, mi historia comenzó con mi esposo. Tenemos un nene que tiene 10 años hoy, ni bien nos casamos vino él, o sea que nunca nos imaginamos que después se nos iba a complicar lograr el segundo. En un momento cuando él ya tenía 2, él pedía por su hermanita porque quería Lola, porque había un dibujito que se llamaba Lola y Charlie, sí, y pedía con nombre y todo. Bueno, en el camino ese que empezamos a buscar, enseguida logramos el embarazo, pero lo perdíamos. Entonces uno empieza a buscar, ahí di con un foro de infertilidad. De ahí nacimos, esta asociación nació de un foro de infertilidad y en algún momento dijimos, bueno, es hora de salir atrás de la computadora, de poner ese dolor en acción y salir a contarle a la gente qué es esto de la infertilidad y sobre todo salimos con una iniciativa popular. Nosotros, como no se hablaba mucho, buscamos nuestra propia ley y llegamos a juntar en todo el país más de 388.000 firmas buscando la ley. Por suerte no fue necesario porque la ley salió antes, pero esto hizo también que conformamos como una red de pacientes en todas las provincias del interior. Formar conciencia y ayudarse, sí, ¿no? Y hace que nosotros vayamos, por ejemplo, este año junto a Concebir, que es otra asociación de pacientes, sí, estuvieron. Organizamos jornadas y estuvimos en 4 diferentes provincias este año, hablando un poco no solamente de lo que es la infertilidad, de esta ley nueva que nació este año y un poco de la prevención, porque bueno, hay cosas que no se hablan todavía, que no se tienen en cuenta, porque uno cree que cuando se casa el hijo viene como nada, como todas las cosas que uno planeó. Naturalmente. Sí, y entonces cuando viene este problema uno se parece que te viene el mundo abajo y nosotros de la asociación siempre decimos que el acompañamiento, estar con otro que lo sufre, tener una palabra amiga, siempre hace que el dolor sea menos. Exactamente. Y por ejemplo, bueno, las personas que tienen obra social y prepaga pueden tener acceso, ¿no es cierto?, a la fertilización asistida y el resto. Sí, la ley 26862, que se sancionó el 5 de junio, lo que hace que puso en funcionamiento las obras sociales y prepagas, porque nuestras provincias no delegaron el sistema de salud. Entonces, para que la ley funcione en todas las provincias deben adherir. Hoy solamente adhirieron 4 provincias, que son la provincia de Chubut, de La Rioja, de Santa Fe y La Pampa. El resto todavía no, entonces hace que mucha gente que tenga la obra social provincial y sobre todo aquella persona, las más desvalidas, nosotros decimos de todas, que no pueden acceder a los tratamientos, igual que aquella persona que tiene obra social y prepaga. Hoy seguimos, por eso nuestro trabajo de hormiga con esta red de pacientes es ir a las provincias y hablar con los legisladores para que pronto todos adhieran a esta ley nacional. Yo sé que en provincia está aprobada la ley, ¿no es cierto? En provincia de Buenos Aires lo que hay es una ley
anterior a la ley nacional. Sí. Se está trabajando en una adecuación porque la ley que había en la provincia de Buenos Aires es un poco más acotada porque no se permite la donación de gametas, por ejemplo, y habla de un límite de edad. Este año se logró la media sanción en cuanto a la adecuación de esa ley a la ley nacional. Bueno, nos falta la media sanción en diputados, que suponemos que el año que viene la vamos a lograr. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de tratamientos cubre? Los cubre, esta ley que lo que hace es magnífica porque habla además del derecho reproductivo. Entonces habla de todos los tratamientos, cubre hasta lograr el embarazo, hablamos de tratamientos de baja complejidad. Nosotros decimos, como dice nuestra remera, es 1 de cada 6 parejas que sufre de infertilidad. El 20% de ese porcentaje solamente son los que necesitan los tratamientos más altos. La mayoría de los casos se solucionan con poder ir a un médico. Antes no tenemos ley. Era muy difícil porque no estaba en el programa médico obligatorio. Había mucha gente que pasaba los años y no podía ir a un médico especialista para evaluar por qué no venía ese hijo que tanto deseaba. Hoy la ley abre esa brecha, acorta esa brecha que hasta ahora teníamos, que es magnífica, poder decir, bueno, yo no quiero tener un hijo, hoy puedo ir a un especialista, mi obra social o mi prepaga lo va a cubrir. Y bueno, quizás no todos lo vamos a lograr porque también decimos eso, no significa al 100% que lo va a lograr, pero por lo menos va a tener la oportunidad económicamente de poder intentarlo. Y para el resto que nosotros decimos, porque la infertilidad duele y mucho cada día, sobre todo cada mes, que uno espera que funcione el tratamiento y no funciona, estamos en las asociaciones de pacientes para contenernos, para hablar. Nosotros tenemos grupos de contención y además las jornadas que ayudamos a la gente para que vengan y no se sientan tan solos porque no son los únicos que lo están pasando. Yo pienso que el recrear el problema ante los pares, ¿no es cierto? Eso es importante porque uno se siente identificado, escucha y quizá la mente se va abriendo y muchos de los problemas sabemos que son psicológicos y con simplemente una ayuda puede llegar a quedar embarazada la persona. Nosotros creemos, como todo, por eso esta ley también habla de un tratamiento integral que incluye la psicología dentro del tratamiento, que hasta ahora tampoco se lo tenía en cuenta, que es fundamental, porque yo creo que uno también tiene que estar en muy buenas condiciones psíquicas para poder afrontar. Es un tratamiento muy difícil, por eso cuando nos decían todos que no quieren cubrir o qué es lo que están buscando, que es una locura, nosotros le podemos asegurar que un tratamiento de alta complejidad no va a cualquiera porque quiere, sino porque no tiene otra opción, porque es muy difícil pasarlo. Exactamente. Bueno, les deseo suerte y bueno, y a tantas mujeres que están esperanzadas que esta ley salga, porque lo que quieren es ser mujeres y hombres, ¿no? Mamá y papá. Sí. Bien, muchísimas gracias por tu presencia. No, gracias a vos. Vamos a hacer un corte, por favor.